Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces, hermanos. Estamos continuando aquí la sección acerca de la preparación final de los discípulos antes de la entrada triunfal en Jerusalén. Y hemos visto hasta ahora la introducción sobre la entrada al reino. Vimos también la instrucción en casa del fariseo para los gentiles sobre el reino. Luego vimos las instrucciones sobre el discipulado. Luego las instrucciones sobre la actitud de Dios hacia los pecadores. También vimos entonces la instrucción, ahora vamos a ver la instrucción sobre la riqueza. La instrucción sobre la riqueza, ¿verdad? Y luego veremos también la instrucción para los discípulos sobre el perdón y el servicio. Luego vamos a ver acerca de la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Y los resultados de la resurrección de Lázaro. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a entender toda esta sección, ¿verdad? Y es interesante ver que el Señor lo estaba preparando con estas parábolas para que ellos vieran realmente que todo iba a ir conforme a lo que estaba escrito de él, que era necesario que el Hijo del Hombre fuese básicamente entregado a la cruz para redimirnos por nuestros pecados y resucitar entre los muertos, ¿no? Todo iba como en el horario de Dios. Muchas veces estudiamos de que lo querían matar, ¿verdad? Pero que Él pasaba en medio de ellos porque todavía no había llegado su hora, ¿verdad? Entonces vemos muy claramente que Jesús no se dejó intimidar ni por Herodes, ni por nada de la opresión de los fariseos. Él continuaba enfocado en el Señor y por eso les muestra a ellos con su vida cómo un discípulo debe estar enfocado en el Señor. Si ve, a medida que él está enseñando a ellos, los discípulos están viendo que él está viviendo esa misma opresión. Y con su vida les está enseñando que la prioridad era agradar al Padre. Lo mismo nosotros, hermanos, debemos de estar enfocados. Entonces el Señor les está mostrando todo esto con su vida, no solamente con la palabra, sino con su vida, vida paralela, las dos cosas. El aula de clase de él era su vida. Ellos sabían muy bien qué es lo que estaba ocurriendo con él. Hasta ese momento sabían la opresión y todo, aunque no entendían todo completamente, pero luego ellos iban a entender mucho mejor, porque el Señor les dijo a ellos: lo que ustedes están experimentando ahora lo entenderán mejor después. Cuando el Espíritu venga, les recordará todas las cosas que yo os he dicho. Amén. Entonces, pero lo están observando y luego lo pudieron compaginar todo y pues lo tenemos en las Escrituras. Entonces, que el Señor nos ayude en esta sección y que nosotros veamos que realmente vale la pena servir a nuestro Señor. Amén. Padre Celestial, yo te pido que tú nos ayudes en esta instrucción sobre las riquezas y también ayúdanos a aprender acerca de la instrucción hacia los discípulos sobre el perdón y el servicio y también acerca de la muerte de Lázaro y el resultado pues que ocurrió después de la resurrección de Lázaro. Padre, gracias porque tu palabra es verdad, Señor, y tu verdad nos santifica, nos aparta, Señor, hacia las cosas celestiales, Padre. Y nos hace recordar que somos tus embajadores y tú quieres que como embajadores representemos a ti, a la persona de Cristo, su actitud aquí en la tierra, Señor. Y que pues nos consideremos pues muertos al pecado ciertamente y vivos para con Dios en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a estar enfocados en Cristo esto te lo pedimos. Amén. Entonces la instrucción sobre la riqueza. Lucas 16:1 y nos dice la palabra de Dios así. Dijo también a sus discípulos, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Esta parábola siguiente parece haber seguido inmediatamente después de las anteriores, por lo tanto, la misma audiencia la escuchó. Lucas 16:1b, refiriéndose a una situación conocida a sus oyentes, Jesús habló de un mayordomo que tenía una gran responsabilidad en la gestión de las posesiones de su amo. Lucas 16:2, y nos dice la palabra de Dios allí. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás
ya no podrás más ser mayordomo. Cuando el rico se dio cuenta que el hombre era un mal administrador, le despidió, pero le ordenó preparar los libros para una auditoría antes de irse. Lucas 16:3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. El administrador ideó un plan que haría que otros lo trataran favorablemente cuando ya no tuviese su puesto de trabajo. Lucas 16 del 4 al 7. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Entonces vemos que el administrador permitió a los deudores del hombre rico pagar sus deudas a una tasa reducida. Lucas 16 del 8 al 9. Y vemos claramente aquí: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. Tremendo. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El Señor alabó al administrador por sus actos. Jesús usó la parábola para enfatizar la importancia de planificación para la eternidad. Nosotros somos mayordomos ¿de qué? De las cosas de Dios. No somos dueños, Él es el dueño de todas las cosas. La palabra de Dios dice que es necesario que los mayordomos, que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel, dice la palabra de Dios. Fiel. Y utiliza la sagacidad de un hombre inconverso, de cómo él sagazmente trata de reconvenir a todas las personas y para que paguen sus deudas, y así entonces hizo sagazmente, demostrando que muchas veces el trato de las personas inconversas pueden llegar a ser mejor que los hijos de luz, y así no debe de ser, hermanos. El trato que nosotros debemos de tener hacia los demás debe ser superior al trato que el mundo inconverso tiene con los demás, ¿verdad? Nosotros somos hijos de luz, debemos de andar en la luz como somos hijos de luz. Eso es muy importante, hermanos. Lucas 16 del 10 al 12. Y vemos claramente lo que dice el Señor aquí, del 10 al 12, y nos dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? En su reino Dios otorgará recompensa y responsabilidades basadas en la fidelidad a Él en la tierra. Si uno es infiel en las cosas injustas, quiere decir en el trabajo secular y todo eso, por decirlo secular, porque todo es sagrado para el creyente, ¿verdad? ¿Cómo va a ser fiel en las cosas sagradas? Pero es importante, hermanos, que nuestra vida no sea vida de iglesia, de domingo, ni de miércoles, sino de todos los días caminar con Cristo. Que se refleje en casa, en cómo administramos nuestros bienes, que seamos buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado, hermanos. Porque se necesita que los administradores sean hallados fieles, dice la palabra de Dios, ¿no? Fieles. Pero sí, nuestras cuentas bancarias llenos de deudas hasta donde no podemos, compramos más de lo que realmente podemos comprar. Entonces, si es así es el manejo con las cosas injustas, ¿verdad? Con lo que provee el mundo, ¿cómo será con las cosas de Dios? Por eso es importante, hermanos, que nosotros
tengamos una integridad en el caminar con Cristo diariamente en toda nuestra esfera familiar y en las iglesias. Porque si las familias no están bien, los hogares no están bien, los matrimonios no están bien administrados como deben de ser, ¿cómo va a estar bien administrada la iglesia de Dios? Lucas 16, del 10 al 12, entonces en su reino Dios otorgará recompensas, hermano. Vale la pena ser fiel al Señor. Lucas 16, 13. Y dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. No se puede, hermano. No se puede. Nosotros venimos aquí y no cobramos ni 5. Todo este material se los vamos a dar gratis a ustedes para que lo enseñen como se los hemos enseñado. De gracia hemos recibido, de gracia damos. Nosotros estamos aquí es para servirles, hermanos. Nosotros no le pedimos que tenga que pagar hotel, ni le estamos pidiendo como muchos que hay que pagarles para que vengan y enseñen, ¿verdad? Hermanos, no. El Señor nos ha proveído de allá y nosotros venimos. Y venimos gratuitamente por su gracia, hermano. Y queremos equiparle con la palabra de Dios a un nivel bien, como de seminario, pero práctico. Usted está viendo una manera de discipulado de cómo hacerlo, hermanos. Entonces es bien importante esa parte. Y el Señor dice muy claramente que no podemos servir a dos señores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que son esclavos del dinero no pueden servir a Dios. Lucas 16, 14. Y oirán también todas estas cosas, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Ahí está la audiencia. Ellos solamente lo que querían era dinero y posición, reconocimiento. Lastimosamente hay muchos pastores hoy en día que son así. Primero miran a ver cuánto es que le van a pagar, si va a ir o si no va a hacer esto o aquello, ¿verdad? Todo es el dinero de por medio y no ahí se va uno cuenta de realmente dónde tiene puesta la mira, ¿verdad? No podemos servir a dos señores. Lucas 16, 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Este es Jesús reprendiendo a los fariseos. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Jesús le estaba poniendo al descubierto sus corazones, su avaricia, su posición y su servicio, que su servicio era para sus vientres, era para sí mismos y no para el servicio de los demás. No le importaban las ovejas de Israel. Estaban explotándolo. En cambio, Jesús curaba a los enfermos, los cojos, los paralíticos, comía con publicanos y pecadores. Es tiempo que la iglesia de Dios penetre al mundo con la verdad y el amor de Cristo. En lugar de que dejar que el mundo venga y permee a la iglesia, nosotros debemos de permear el mundo. Somos luminares, dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús, en este mundo. Muchas veces, hermanos, nosotros sabemos que aparte de la palabra de Dios, las personas no tienen otro testimonio que leer nuestras vidas, porque nosotros somos que epístolas abiertas, leídas por los hombres. Los hombres inconversos y las mujeres de este mundo están leyendo el corazón del creyente si está viviendo lo que está predicando o lo que está enseñando. Y cuando esas dos cosas compaginan, el nombre de Cristo es glorificado. Y el testimonio es claro de que Cristo está cambiando nuestras vidas y de que Cristo realmente puede transformar vidas. Y cuando las personas ven eso, produce testimonio y produce que las personas pongan cuidado de quién fue que te cambió la vida y comienzan las conversaciones para poder llevar personas a Cristo. En Lucas 16, 15, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis vosotros mismos delante de los hombres, ¿cierto? Mas Dios conoce que lo que para ellos conocen, para lo que ellos consideran que es sublime, para delante de Dios es pura abominación. El Señor los reprendió diciendo que Dios no estaba impresionado con su conformidad externa a las normas humanas. Las personas saben muy bien quién está viviendo de adentro las cosas de Dios, ¿verdad? Y quienes están allí es simplemente
haciendo algo externo, ¿verdad? Para ser visto por los hombres. En Lucas 16:16 dice la palabra de Dios, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Jesús declaró enfáticamente que no podían manipular su camino hacia el reino en base a su autoproclamada justicia o rectitud. ¿Por qué? Porque ellos se fueron como por obras de la ley, se embotó su pensamiento. La ley fue dada por Moisés, mas la gracia y verdad, el cumplimiento de ellos vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo que Él vino a cumplir lo que se había escrito de Él, por eso su testimonio es veraz. Él dijo que no vino a abrogar, sino a cumplir la ley. Y gloria a Dios que Él cumplió la ley por nosotros, porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley de Dios, porque es por medio de la ley que es el conocimiento del pecado. La ley nos mostró nuestra condición y nos trajo como ayo o como tutor, nos señalaba a Cristo. Ese era el verdadero espíritu de la ley, era señalar al sistema sacrificial del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento la ley mostraba que Dios no podía ser aproximado por medio de la ley. Nadie se podía acercar al monte humeante, ¿verdad? Moría irremisiblemente. Pero a la vez Dios se proveyó de un sistema bajo el cual era sombra del que había de venir, por el cual el hombre se puede acercar a Dios, y era por la fe en el futuro sacrificio del Mesías, la simiente de la mujer. Y por eso el sistema sacrificial mostraba claramente que el hombre se podía aproximar a Dios por medio de un sumo sacerdote que traía la sangre del sacrificio y la llevaba al lugar santísimo que representaba el cielo mismo. Pero venido Cristo, vino a cumplir las sombras de todo aquello. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios, traspasó los cielos mismos, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando él dijo consumado es? El velo se rasgó de arriba hacia abajo. Por lo tanto, toda persona por la fe tiene acceso al trono de gracia, ¿verdad? Y es salvo por la fe. Jesús declaró enfáticamente que no podía manipular el camino del reino. No era por las obras, sino por la gracia. Por medio del sacrificio de Cristo, su muerte por nuestros pecados y resurrección. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Cristo por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es su justicia la que nos justifica delante de Dios el Padre. Nos hace recto. Su justicia se es imputada a nuestra cuenta por la fe. Como le dijo Abraham, que miró al cielo y su fe le fue contada. ¿Por qué? Por justicia. Creyó a la promesa que a través de su simiente singular vendría el Mesías. Como dice Gálatas, no habla de simientes, sino de simiente singular, refiriéndose al Mesías. Lucas 16:17. Pero más fácil es que pase en el cielo y la tierra que se fruste una tilde de la ley. La ley codificada, el estándar perfecto y santo de Dios, por lo tanto, la ley no podía cambiar porque el carácter santo de Dios no puede cambiar. La ley requería básicamente que el Mesías pagara por nosotros, porque él mismo había decretado que la paga del pecado es la muerte. Pero gloria a Dios, la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lucas 16:18 dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. ¿Y por qué les dice esto? Porque ellos estaban dando carta de divorcio por cualquier otra cosa, excepto por la única excepción que era por causa de adulterio. Entonces sus divorcios eran ilegítimos de muchos de ellos. Estaban dando causa por otra causa que no fuera inmoralidad sexual irreconciliable, estaban quedándose carta de divorcio. Entonces, por lo tanto, como el divorcio no era legítimo, cada uno se volvía a casar, entonces cometían adulterio cada uno por otro lado, porque era ilegítimo en primera instancia su, ¿qué? Su divorcio, ¿verdad? Entonces vemos claramente que el Señor ahora comienza a hablar de la ética del reino, ¿verdad? Dice, aunque aparentemente ajeno al tema de Jesús, esta afirmación moral implicaba que los principios éticos de la ley todavía estaban hábiles, pues Cristo todavía no había muerto en la cruz y era necesario que se cumpliese toda rectitud de Dios, ¿no? Toda justicia. Entonces vemos la integridad de Dios aquí en este cuadro. Dios es recto, habla de su rectitud. Él es toda justicia.
todo amor y toda verdad. Y todas esas cuatro cosas el Señor las manifestó en la cruz, ¿verdad? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmo 89, 14. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios lo ejecuta, motivada por el amor de Dios, basada en la verdad de Dios y expresada por la gracia de Dios. Por eso en el Evangelio la justicia de Dios es revelada, porque estas verdades se encuentran en el Evangelio. La verdad de Dios, la justicia de Dios, el amor y su rectitud se juntaron en un solo punto en la historia, en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y todo aquel que pone su confianza en la suficiente obra de Cristo es declarado justo delante de Dios. Tiene vida eterna y tiene el perdón de todos sus pecados, como dice la palabra de Dios en Colosenses, perdonándonos todos los pecados. Entonces, rectitud, justicia, amor, verdad. Eso muestra el carácter de Dios, que Él es que santo, santidad. Y la santidad, ¿qué hace, hermanos? La santidad hace que nosotros tengamos fidelidad por la fe en Cristo. Muestra la fidelidad de Dios, su carácter. Entonces, Lucas 16, del 19 al 21, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caía en la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Este relato contrasta a un hombre rico sin nombre con el pobre Lázaro. Como Jesús usó de nombre al pobre Lázaro, esta fue probablemente una historia de verdad, no una parábola. ¿Por qué? Porque tienen nombres propios. Habla de Lázaro, habla de Abraham y habla de Moisés. Nombres propios. Jesús nunca utilizó nombres propios para las parábolas. Y no dice que es una parábola ni tampoco una alegoría. Es una historia literal, un registro histórico. ¿Y por qué? Porque ya en el contexto le había develado los corazones de los fariseos, que eran avaros, de acuerdo a las parábolas anteriores. Y también le había mostrado claramente que estaban divorciando y estaban cometiendo adulterio porque sus divorcios eran ilegítimos en primera instancia. Y ahora le está mostrando la condenación si ellos no creían que él era el Mesías, y mostrándole qué pasa cuando un hombre rico moría, y este hombre rico simbolizaba a ellos, un incrédulo, ¿verdad? Y como un hombre pobre, que simbolizaba básicamente como los publicanos y pecadores que habían creído en él, era justificado. Y cómo él testificaba aún al rico, y sin embargo él, el hombre rico, le ignoraba el mensaje del hombre pobre. Y luego los dos les aconteció lo que a todo hombre le va a acontecer, ¿verdad? Porque la muerte es el gran nivelador, ¿verdad? No importa qué tan rico usted haya sido o qué tan pobre. La muerte le acontece a todo hombre, como dice Eclesiastés, ¿verdad? Hay momento de nacer, pero también momento de morir. Y habla claramente los destinos de cada quien, bien claro. Y vamos a ver. Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces el uno fue llevado al seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar en donde iban los muertos a un lugar de descanso, donde estaba el paraíso de Dios. Todavía el cielo, el camino hacia el cielo todavía no ha sido abierto hasta que Cristo ascendiese al cielo. Pero ya había un lugar en donde las almas descansaban, que eran creyentes, en el Seol, el lugar de los muertos, ¿verdad? Y que se llamaba el paraíso o el seno de Abraham. Y lo sabemos también porque Jesús le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Ya después, cuando Jesús ascendió al cielo, entonces todo lo que estaba en el paraíso pasó a ser
parte del cielo, porque Pablo nos habla en Corintios de que él conoce un hombre, no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, estuvo en el paraíso de Dios en el cielo. Gloria a Dios, ¿verdad? Pues acuérdate que en Hebreos dice que hasta que el Mesías no muriera, eh, el camino o acceso al lugar santo, al cielo mismo, no estaba abierto, hermanos, ¿verdad? Pero gloria a Dios, este era un sitio de descanso, un sitio de descanso para los creyentes. Y allí fue donde Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Y qué dice la palabra de Dios allí? Pero murió el rico y fue sepultado. Este fue hacia abajo, hermanos. En ese compartimiento hay un compartimiento alto en donde estaba el seno de Abraham, el paraíso de Dios, lugar de consolación de las almas. Y al otro lado, dividido por un gran abismo, al otro lado estaba el lugar de tormento, lo que llamamos el infierno o Hades. Lucas 16, del 23 al 26 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Le está hablando a un Abraham literal, esto no es parábola. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en llama. Así es, imagínate, estoy dando órdenes, ¿verdad? Y le está diciendo al padre Abraham, tremendo. Ahora, y dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora él quiere que Lázaro vaya otra vez a la tierra y les predique a ellos para que no vengan a ese lugar. Ese cómo sabe que es a través de la predicación, ¿verdad? Eso me hace entender a mí que quizás el pobre, siendo creyente, que se peleaba con los perros para poder comer las migajas que caían de la mesa del rico, le decía, mira, cree en el Mesías, ¿verdad? Pero el tipo no le importaba. Ahorita sí quiere que vaya y le hablen a su familia, ¿verdad? Entonces, irónicamente, el hombre rico sufrió tormento en el Hades, buscó alivio a Lázaro, quien no había recibido ningún alivio de él en la vida. Lucas 16, del 27 al 28, el hombre rico quería que Abraham enviara a un mensajero de entre los muertos para convencer a los miembros de su familia de la realidad del Hades. Hermanos, ya una vez muere la persona, ya no hay purgatorio, ahí muestra claramente. Se le ha dado al hombre vivir una sola vida y después de eso, ¿qué? El juicio. Lucas 16, 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Óiganlos. Mire, ese hombre rico representa al fariseo. No habían creído en el Mesías. ¿Por qué no habían creído en el Mesías? Porque no habían creído a Moisés y los profetas que hablaban del Mesías por venir. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Abraham explicó que el testimonio de la palabra de Dios era suficiente para reconocer la realidad del Hades. Lucas 16, de 30 al 31. Esta historia reprendió a los líderes religiosos por negarse a aceptar el testimonio de la palabra de Dios acerca de Cristo, hermanos. Dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuese de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. El Señor una y otra vez les dijo, escudriñad las escrituras,
porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Le rechazaron al Mesías. ¿Ha usted rechazado al Mesías? Cristo ya murió hace 2000 años, conformes a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Pero también dice, el que rehúsa creer en Él no era la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo un hijo de ira puede llegar a ser un hijo de Dios? Poniendo su confianza en lo que hizo Jesucristo, lo hizo por usted como sustituto en la cruz, el justo por lo injusto para llevarnos a Dios. Espero que haya colocado su confianza en Cristo y se apropie de esa salvación. Ahora vamos a ver, hermanos, la instrucción para los discípulos sobre el perdón y el servicio. Lucas 17:1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel porque vienen. Jesús advirtió a sus discípulos que no se convirtieran en piedras de tropiezo para los demás. Y nos lo dice también a nosotros. Un creyente caminando según la carne es tan tropiezo para cualquier otra persona peor que un hombre inconverso. Porque usted es el portador ¿de quién? Del mensaje de Cristo, hermanos. Lucas 17:2. Mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Es mejor morir una muerte violenta que guiar a otros hacia el pecado o la falsa enseñanza, hermanos. Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Perdónale. ¿Quiere usted atascar su crecimiento espiritual y volverse una persona amarga? No perdone. No perdone. Y verá cómo la amargura le va a crecer como la amargura de Esaú, que contaminó a muchos hermanos. ¿Acaso se ha olvidado cuánto le ha perdonado Cristo en la cruz? Amén. Hay creyentes que no perdonan y piensan que Dios le va a bendecir. Eso no es así, en ninguna manera, hermanos. Así se va a llenar de amargura y está luchando contra el mismo Dios. Debemos reprender cara a cara a cualquiera que ofenda a través del pecado y estar dispuesto ¿a qué? A perdonarlo, a perdonarlo. El perdón es bien importante. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. ¿Sí? Mire que tiene un condicional. Si se arrepiente. Pero tienes que reprenderle. Hay muchos creyentes que dicen, no, dejémoslo así. No, si usted lo ama a él, va a querer reprenderle en amor. ¿Para qué? Para que sea corregido. Ah, no, pero es que no sé qué me va a decir, no sé cómo me va a responder. Entonces, ¿a quién está sirviendo? ¿A Dios o a los hombres? Está temiendo de las personas, ¿verdad? No, hermanos, debemos de corregir a las personas. La palabra de Dios dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia quiere decir con una actitud humilde, con misericordia, no con una actitud altiva. Ahora, mire lo que dice aquí. Lucas 17:4. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. 7 veces, hermano, al día. O sea que vuelve y lo hace, pero te pide perdón, perdón. Perdónale, dice la palabra de Dios. No es que nosotros digamos, ese ya no le perdono porque volvió a hacerlo. No. ¿Cuántas veces cometemos el mismo pecado como creyentes? ¿Y cuántas veces nos ha perdonado el Señor? Nos perdonó una vez por todas, hermano. Y cada vez que confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Entonces, siempre mire cuánto le ha perdonado el Señor. Antes de juzgar a un hermano, más bien perdónele. Lucas 17:4. Debemos perdonar sin importar el número de delitos. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe.
¿Sabe por qué? Porque ellos no sabían y nunca habían visto esa clase de perdón. Los fariseos nunca perdonaban, los fariseos no se vivía el perdón. Iglesia que no vive el perdón no prospera, no prospera. Iglesia en donde el pastor sabe que hay problemas, en donde se puede resolver las cosas, pero no los afronta en amor, no prospera. Lucas 17:5, los discípulos reconocieron la dificultad de aplicar estos mandatos, pues el liderazgo de Israel nunca lo enseñaba. Lo mismo como en muchas iglesias no se nos enseña cómo hacerlo, ni lo hemos visto, entonces mucho menos lo vamos a hacer. Lucas 17:5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Lo bueno es que ellos sí lo estaban viendo cómo el Señor perdonaba, ¿verdad? Él vio cómo perdonaba, entonces comenzaron a aprender de él, poco a poco. Lucas 17:6, los discípulos necesitaban fe en el Señor para obedecer sus mandamientos. Entonces el Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Lucas 17:7 al 9, y dice allí, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he sido, lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Un siervo o discípulo debe cumplir con su deber para con Dios mediante el cumplimiento de sus obligaciones de servicio sin importar las dificultades, hermano. Y debemos de ir más allá de lo que se nos pide. El que camine una milla, camínale ¿qué? Que te pide que camine una milla, camínale 2. Lucas 17:10. Un discípulo que camina por fe no espera recompensas especiales por haber servido fielmente a su maestro. Nuestra recompensa está en el cielo. Y dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Y hablamos ahora de la muerte de Lázaro. Y esta parte es bien importante, hermanos. Está en Juan capítulo 11, del 1 al 16. Juan 11:1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Lázaro es la traducción griega del nombre arameo Eleazar, que significa Dios ayuda o Dios ha ayudado. Este Lázaro no era el de la historia previa. Nada tenía que ver con él. Este estaba vivo en este momento, ¿verdad? El otro ya había muerto. Juan 11, versículo 1, vemos que Betania estaba como a 3 kilómetros al este de Jerusalén, al lado oriental del Monte de los Olivos. Y por eso nos dice que estaban entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. En Juan 11, 1c, mediante el registro de la resurrección de Lázaro, Juan continuó con el tema que Jesús es la luz. La luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice la palabra. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Conocer a Cristo es conocerlo en lo que Él es el Mesías, Él es la luz de este mundo. Y aquí vemos en Juan 11, del 2 al 3, dice que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Como el Señor puede sanar a distancia, Juan 4 del 46 al 54, se nota que su decisión de no sanar a Lázaro era parte de un plan deliberado. Quería manifestar la gloria de Dios haciendo un milagro.
Juan 11:4. Jesús dijo que Lázaro murió no para que permaneciese muerto, sino para que Dios sea glorificado. Y dice allí la palabra de Dios claramente en el versículo 4 que era para la gloria de Dios que este milagro se iba a hacer. En Juan 11:5 vemos que las hermanas esperaban que Jesús vendría inmediatamente, pero él esperó. Él se esperó. Juan 11:6. Cronológicamente, Lázaro murió el mismo día que el mensajero le dio la noticia. Jesús esperó ir a Betania 2 días más. En el cuarto día, después de la muerte de Lázaro, Jesús llegó a su casa. Por eso dice ahí en el 11:6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Los líderes religiosos que trataron de asesinar a Jesús vivían en Judea. Juan 11:8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Como los discípulos estaban preocupados por su propia seguridad, le recordaron a Jesús del peligro que era ir a Judea. Juan 11:9 respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Y quién es Él? Él es la luz del mundo, ¿verdad? Jesús es la luz del mundo. Los discípulos tenían que ir con Él a todas partes mientras Él, la luz, todavía estaba con ellos. Juan 11:10. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Un creyente no tropieza cuando camina en la luz de la palabra de Dios, porque la palabra ilumina su camino por la vida, como dice el Salmo 119:105, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Estamos caminando a la luz de la palabra de Dios? ¿O tenemos la palabra de Dios cerrada y estamos andando de acuerdo a las circunstancias y nuestras emociones? Juan 11:11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús usó el sueño para referirse a la muerte de Lázaro. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Y mire que el Señor dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Cómo sabía él? Él es el Mesías, omnipresente. Él todo lo sabe, todo está bajo control. Amén. Él sabe, hermanos. Juan 11:12, eso nos muestra que nuestra muerte como creyentes nunca es desapercibida, es bien recibida. Amén. Porque Cristo nos recibe allá, ausente del cuerpo, presente con el Señor, ahora en la edad de la iglesia, ¿verdad? Juan 11:12 nos dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Cuando Jesús dijo que Lázaro estaba dormido, los discípulos entendieron que Lázaro había caído literalmente dormido y por lo tanto se recuperaría. Juan 11:13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. El comentario de Juan deja claro que los creyentes en Cristo no mueren, sino que duermen en Cristo. Y lo vemos allí en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Que el Señor traerá con ellos los que durmieron en Él, nuestros seres queridos, para el arrebatamiento y sus cuerpos ser juntados juntamente con sus almas en las nubes y luego nosotros ser transformados y estar con el Señor en el aire y luego en el cielo. Amén. Si nos toca el arrebatamiento. Esto no quiere decir que los creyentes están en un sueño del alma después de la muerte, como algunos enseñan, como los testigos de Jehová y también los adventistas del séptimo día. No, hermanos, la palabra de Dios dice ausentes del cuerpo, presentes al Señor.
El Apocalipsis también dice, y vi las almas de los decapitados, y ellos decían, ¿hasta cuándo, oh Señor, no avengas nuestras vidas, verdad? Y está hablando que las almas están con el Señor después de la muerte, en la futura tribulación, ¿verdad? Los que son decapitados por causa del Evangelio. Y hablan con el Señor, o sea que eso es el sueño del alma, que la persona se queda atrapada ahí hasta que venga la resurrección, eso es una falsa doctrina. Cuando un creyente muere, su alma y su espíritu permanecen conscientes y son inmediatamente llevados a la presencia del Señor a la espera de la resurrección de su cuerpo en el rapto. Juan 11:14. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ya que los discípulos no comprendieron esta metáfora espiritual, Jesús anunció claramente su significado. Su significado. Juan 11:15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. La muerte de Lázaro proveyó una oportunidad única para que el Señor no solo diera más evidencia que era el Mesías, sino que también fortalecería la fe de los discípulos. El andar con Cristo a la luz de su palabra es fortalecer nuestra fe, hermanos. Es fortalecer nuestra fe. Segunda de Corintios 10:15 dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Juan 11:16. Dijo entonces Tomás, estamos en Juan 11:16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. El sarcasmo de Tomás estaba en consonancia con sus dudas después de la resurrección de Jesús. Y eso usted lo puede leer por su cuenta en Juan 20, del 25 al 28. Era creyente, pero asimismo iba a él a portarse cuando Jesús se manifestó primero a los 10 y luego se manifestó cuando estaba presente. Le dijo, Tomás, mira que los espíritus no tienen cuerpo, ¿verdad? No seas incrédulo sino creyente. ¿Y qué dijo él? Jesús y Dios mío, se fortaleció su fe. Entonces vemos aquí claramente que Jesús sale aquí de Betania y ahí es donde estaba, ¿no? Ahora vamos a hablar de la resurrección y resultado de la resucitación de Lázaro, porque en realidad lo que tuvo fue una resucitación. Él volvió a morir. Pero vamos a ver que en Juan 11, de 17 a 46 nos habla de eso. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días en la tumba eran significativos porque las enseñanzas rabínicas afirmaron que el espíritu de una persona se cernía sobre su cuerpo durante 3 días, por lo que es imposible que volviera a la vida. Sin embargo, en el 4.º día un retorno a la vida era imposible. O sea, de acuerdo a las creencias que tenían ellos, que no estaban en el Antiguo Testamento, él mismo iba a hacer algo que realmente era imposible para que su nombre fuera glorificado. Juan 11, del 18 al 19 dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Personas pagadas para llorar vinieron de Jerusalén para llorar la muerte de Lázaro, una indicación de la importancia de su familia. Juan 11, del 20 al 22. Marta estaba decepcionada con Jesús, pero al mismo tiempo reconoció su poder y su relación íntima con el Padre, porque le dijo, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
Juan 11, el 23 al 24, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús declaró enfáticamente que Lázaro iba a resucitar. Marta expresó una posición escatológicamente correcta de la resurrección futura de los muertos. Sin embargo, el Señor quiso decir que Lázaro estaría vivo y pronto con ella. Juan 11, el 25 al 26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús declaró una propuesta, un plan que si creyeran traería la salvación. La fe debe tener un objeto y el objeto siempre se puede expresar en una declaración declarativa. Juan 11, 27. Le dijo, sí Señor, yo sé, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Marta hizo conocer su fe y declaró que Jesús era el Mesías. Era el Mesías. Juan 11, del 28 al 29. Entonces vemos que habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Juan 11, del 30 al 31, Jesús invitó a las multitudes. Cuando Jesús evitó las multitudes. Cuando María salió a su encuentro, las lloronas pagadas por llorar pensaron que ella iba al sepulcro a llorar y la siguieron, ¿verdad? Juan 11:32, María expresó su fe a los pies del Mesías, porque dice en el 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieres estado aquí, no habría muerto mi hermano. Juan 11:33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Juan 11:34, y dijo, ¿dónde le pusiste, verdad? Jesús quería saber la ubicación de la tumba, indicando que no estaba usando su omnisciencia. Se conmovió y se estremeció el Señor. Juan 11:35, Jesús lloró. Jesús lloró. Eso muestra que simpatiza con este mundo caído. ¿Por qué lloró? Porque es anormal la muerte. El hombre fue creado, era para que reinara juntamente con Dios en el jardín del Edén y nunca entrara a la muerte, ¿verdad? El creador del universo lloró, probablemente porque la muerte no era parte del plan para la creación. La muerte es anormal, hermanos. Gloria a Dios, en los dos primeros capítulos de la Biblia de Génesis no hay muerte y tampoco habrá muerte más en los dos últimos capítulos del Apocalipsis, ¿verdad? Los dos primeros de Génesis no había muerte y los dos últimos del Apocalipsis tampoco. Gloria a Dios, en la nueva creación no habrá más muerte, no más lágrimas, no más, por las cosas pasaron, ¿verdad? Juan 11, el 36 al 37. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo la amaba, cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Juan señaló las diferentes opiniones sobre sus acciones. Juan 11, del 38 al 39. Y dice prácticamente que cuando Jesús mandó que se quitara la piedra, Marta advirtió que podría ser contaminado por la muerte. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días, está podrido ya. Juan 11:40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria
de Dios. Y si ve, muchas veces nosotros queremos creer, que queremos que Dios muestre primero su gloria antes de creer. Pero muchas veces lo que el Señor quiere es que nosotros creamos en Él para ver su gloria en nuestras circunstancias de la vida, hermano. La fe de los discípulos se fortaleció así como Jesús había declarado en Juan 11:4. Su gloria se manifestó en este milagro. Dice en el 11:40, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Nadie jamás había abierto la tumba de un muerto. La tensión aumentó cuando la piedra fue removida. Imagínense eso, hermano, tremendo, ¿verdad? Juan 11:41b al 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, hablando del Padre, ¿verdad? Para que crean que tú me has, ¿qué? Enviado. Jesús oró al Padre para que los oyentes entendieran que el propósito del milagro era mostrar que Él era el Mesías. Juan 11:43 al 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Jesús habló directamente a Lázaro. Inmediatamente, por el poder de Dios, Lázaro salió atado en sus lienzos. Juan 11, el 43 al 44, Jesús habló directamente a Lázaro. Inmediatamente, por el poder de Dios, Lázaro salió atado en sus lienzos. En el Juan 11, el 45 al 46, la revelación de Jesús sobre su gloria siempre produce dos respuestas: la fe y el rechazo. La fe y el rechazo, ¿verdad? Y vemos claramente que eso fue lo que sucedió. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces vemos el rol de Dios, el Espíritu Santo en la revelación. Dios el Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. La revelación general, como dice el Salmo 1, Salmo 19, del 1 al 6, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa es la revelación general que Dios da y pone a todo el mundo bajo la ira de Dios, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 1, del 18 al 32. Pero por otro lado tenemos la revelación especial para llegar a ser salvos por la palabra de Dios. Y nos salva del Salmo 19, del 7 al 14, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y es por medio de la palabra inspirada de Dios que nosotros podemos conocer a Cristo como nuestro Salvador. Dios existe, como dice Romanos 1, el 18 al 20, por medio de la creación general, ¿verdad? De su creación. Nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de tal manera que no tienen ¿qué? Excusa. Pero con la palabra de Dios trae entonces el evangelio convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque la obra de justicia que necesitan ellos para ser salvos ya se efectuó su muerte por nuestros pecados y resurrección. Y de juicio porque si la persona no cree en Cristo, será condenado así como Satanás es condenado, ¿verdad? Tres respuestas la vemos en Hechos 17, del 32 al 34. ¿Qué es lo que hemos de hacer cuando la persona escucha la palabra de Dios? Algunos de ellos, cuando fue allí Pablo a los epicúreos y los estoicos, algunos se burlaron de Pablo
Otros creyeron en Él y otros dijeron, te escucharemos otra vez. Y ahí terminamos. Padre Celestial, gracias por esta sección, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos a nosotros realmente a través de la instrucción sobre las riquezas, la instrucción para los discípulos sobre el perdón y el servicio, la instrucción en la actitud hacia el perdón y también, Señor, cómo tratar a los pecadores y también a cómo fortalecer nuestra fe, porque tú eres la resurrección y la vida, como lo manifestaste en la última parte acerca de la muerte de Lázaro, Padre. Gracias, Señor, porque tú vives por los siglos de los siglos. Bendice el resto de la conferencia, Señor, y una persona que no ha puesto su confianza en Cristo, hoy puede pasar de muerte a vida espiritual, Señor. Y que su destino sea como el hombre pobre, Señor, y no como el rico, que estuvimos hablando de los dos destinos, ¿verdad? Ahora las personas que ponen su confianza en Cristo van al cielo. Dice la palabra de Dios que el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida espiritual. Te pido, Padre, que esa persona crea que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y resucitado el tercer día. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.